La constatación de un liderazgo fallido requiere perspectiva temporal. Trump will go down as the worst president in U.S. history. Will it be all about insurrection? Aunque basta un solo caso de mala praxis para tumbar un gobierno, suele ser la acumulación de disfunciones y respuestas erróneas el factor determinante. Angela Merkel perdió popularidad cuando abrió la puerta a miles de refugiados, aún más cuando respaldó el plan de rescate que impuso las políticas de austeridad en el sur de Europa. Pero finaliza su largo mandato con mayor respaldo que ningún otro líder de su tiempo. Donald Trump eclipsó a cualquier otro candidato republicano para las elecciones de 2016. Su ascenso se produjo porque no disponían de opciones más cualificadas frente a Hillary Clinton. Finaliza su mandato con una valoración muy inferior al promedio de quienes le precedieron. La sucesión de líderes en Francia, Italia, Reino Unido y Japón durante los últimos 15 años muestra estilos diversos de abordar problemas y desafíos comunes que pusieron a prueba a sus dirigentes y fracasaron. ¿Constituye la gestión política desprovista de conocimiento un riesgo en sí mismo? Cuando se percibe como amenaza para el sistema democrático un estilo de liderazgo ajeno a los hechos que determinan el alcance y gravedad de los problemas. Basta la confrontación para articular una agenda política viable. Los altibajos en los sondeos de opinión pueden ofuscar aspectos clave del nivel de competencia desplegado en los procesos de toma de decisiones. Una escala temporal de 4 a 8 años puede aportar resolución suficiente para el análisis de la gestión desempeñada en un ciclo político, contrastando las respuestas de un mismo equipo a problemas heterogéneos. El interés del análisis comparativo entre estilos de gestión política y las tasas de aprobación con las que finalizan su mandato líderes destacados facilita cierta perspectiva sobre las competencias proactivas y de gestión desplegadas. A nation without borders is not a nation. Con ellas abordan riesgos y problemas que, en muchos casos, carecen de precedentes en su alcance e intensidad. La disponibilidad a seguir criterio experto, involucrando conocimiento interdisciplinar en la identificación y gestión de problemas complejos, resulta determinante para la aceptación en el ejercicio del liderazgo político. Pero en el corto plazo difícilmente compite con la ideología y el oportunismo de la confrontación. Un liderazgo fallido suele terminar con sus responsables en la oposición o en los tribunales. Deteriora siempre la credibilidad de las organizaciones que les apoyaron, y mina la confianza en las instituciones que estuvieron bajo su control. Para los individuos en situación vulnerable, sin margen para segundas oportunidades, el daño suele ser irreparable. Cuando la confrontación es el programa, ¿qué gestión de los asuntos públicos cabe esperar? Sin un hilo conductor en positivo que conecte objetivos, recursos y desafíos, ¿cómo se determinan las prioridades en la agenda política? ¿Qué tipo de decisiones se pueden tomar al rebufo de lo que el oponente afirma, sin criterio ni programa propio? It's an irony, when you think about it, that our nation that's so admired throughout the world for its universities and scientific acumen has failed in civic education and has failed to have the kind of balanced conversations that we're going to have here today. They don't penetrate sufficiently to shore up and protect our institutions. ¿Quién sufre las consecuencias de la imprevisión?
el desacierto y la falta de cooperación en la gestión política. ¿Qué dinámica social generan los discursos del odio y la polarización permanente? ¿Qué pseudoproblemas generan y amplifican? La última década ofrece ejemplos inquietantes de liderazgo tóxico y de incapacidad para gestionar con éxito asuntos públicos, incluso los más prosaicos y previsibles. Para explicar el resultado, no basta aducir mediocridad política en los últimos niveles de la toma de decisiones, ni sugerir improvisación o falta de asesoramiento para abordar situaciones complejas. De poco sirven las agendas políticas reactivas, articuladas sobre posiciones estratégicas de confrontación permanente, para abordar problemas y desafíos globales sin precedentes. Los indicadores de colapso de los ecosistemas y de pérdida de biodiversidad, por incremento de las temperaturas asociado con la actividad humana, no solo empobrecen a las poblaciones asentadas en las zonas vulnerables al impacto físico del cambio climático, generan nuevos escenarios de amenazas, conflictos y desplazamientos masivos que pueden minar todas las estructuras de cooperación existentes y anticipar un umbral de riesgo existencial para la especie humana. Los países desarrollados subestiman de modo imprudente el coste y alcance de las acciones de prevención y mitigación asociadas con el aumento de las temperaturas. Una sequía prolongada en países del sur de Europa no revela la magnitud del impacto que tiene en el planeta Tierra un incremento de 1,5 grados Celsius, acordado en la Cumbre de París como margen razonable para final de siglo. El fenómeno de la despoblación rural en Europa no tiene parangón con el deterioro de los ecosistemas que hace inviable los modos de vida de millones de personas afectadas por la sucesión de sequías, olas de calor, incendios e inundaciones. Para millones de jóvenes en África, Asia y Centroamérica, las catástrofes climáticas amplifican otros fenómenos de crisis y declive socioeconómico que hacen inviables los modos de vida de generaciones previas. La mayoría aspiran a tener oportunidades equivalentes a quienes subsisten en zonas envejecidas de Europa y albergan expectativas de mejora cerca de los grandes núcleos urbanos. En diverso grado, son las generaciones más jóvenes quienes padecen las consecuencias de agendas políticas reactivas, sesgo ideológico autoritario y planteamientos simplificadores de las dinámicas que vertebran una realidad de extraordinaria complejidad en su red mundial de interdependencias funcionales. Sin conocimiento interdisciplinar incorporado en la toma de decisiones, una realidad compleja puede ser percibida como simple y fácil de controlar por el grupo de incondicionales que elige a sus líderes para ejercicios de ficción narrativa y simulación de funciones, empujados a cargos y responsabilidades que les superan. Los seres humanos subestiman el riesgo infrecuente o de baja probabilidad. Peor aún, interpretan nuevos factores de riesgo, cuyo efecto combinado jamás han experimentado, como amenaza remota ante la cual, de concretarse, actuarían con una expectativa de éxito superior al promedio.
La ignorancia de los sesgos cognitivos habituales entre la población constituye un factor de riesgo en sí mismo. Se agrava por la imprevisión, la falta de medios y la incompetencia de los equipos responsables de la toma de decisiones. La renuencia a tomar medidas impopulares, o el retraso en recabar asesoramiento experto cierran el círculo de la irresponsabilidad. Sin contrapesos ni procedimientos fiables de asesoramiento y rendición de cuentas, cualquier esquema de liderazgo puede resultar fallido. El desenlace catastrófico resulta más probable si no se tiene experiencia en situaciones de crisis, se subestima la probabilidad de riesgos bien conocidos, y faltan recursos materiales e instrumentos normativos adecuados. Antes de que hubiera incluso las naciones que hay actualmente, México y Estados Unidos, pues toda esta zona era un solo territorio utilizado por pueblos nativos. Estas migraciones históricas de estos mamíferos ungulados que le dan vida a los pastizales, ¿no? Y belleza paisajística infranqueable para cualquier mamífero. Esta reserva tiene, además del valor natural importantísimo, somos Estados Unidos. Y yo creo que sí pudieron haberlo hecho, sí pudieron haber tomado en cuenta esos corredores que Una dependencia excesiva de intuiciones precríticas, desinformadas o simplemente irracionales puede dilapidar recursos inmensos en lugares o acciones equivocadas, dejando sin mantenimiento diques imprescindibles y levantando barreras para enemigos imaginarios. que hubiera hecho muchísimo menos daño si los diques hubieran aguantado. Pero los diques cedieron, las compuertas no se cerraron y el 80% de la ciudad de Nueva Orleans, una isla en medio de la marisma, quedó bajo el agua. Hoy el nuevo sistema de diques, compuertas y bombas está casi terminado y se puede ver sobre el terreno por qué es más seguro que el que había. De entrada es mucho más grande, 560 kilómetros en total. Las compuertas se cierran de 3 formas distintas. Los tubos que sustentan la estructura son 3 veces más profundos y la parte superior tiene, como explica el ingeniero jefe, forma de almena. Es una de las mayores obras de ingeniería de la historia de los Estados Unidos y su presupuesto, 15.000 millones de dólares, el mayor invertido hasta ahora. Y sin embargo, este gigantesco muro no protegerá al 100% una ciudad, Nueva Orleans, construida bajo el nivel del mar. En primera línea de agua el barrio 9, el más pobre y el más afectado. Hay muchas zonas totalmente abandonadas y probablemente sigan así por falta de dinero o incluso por miedo. Sin asesoramiento interdisciplinar, se pierde la capacidad de análisis prospectivo y de anticipar escenarios de riesgo cuya gravedad justificaría proyectos ambiciosos de cooperación mundial.
La empresa científica quizás sea el mejor ejemplo de colaboración internacional organizada que ha desarrollado la humanidad. Sus logros han contribuido a mejorar las condiciones de vida de miles de millones de personas y, sobre todo, a mejorar la conciencia de vulnerabilidad compartida ante nuevas y viejas amenazas.